Mayo fue un mes lleno de aprendizaje, reflexión y crecimiento espiritual. Cada lectura nos dejó enseñanzas valiosas para fortalecer nuestra fe, renovar nuestra esperanza y caminar con amor cada día. Tu palabra es lámpara de mis pies y luz en mi camino. Salmo 119, 105. Gracias por acompañarnos en cada lectura de este mes. Ahora te invitamos a recordar juntos los momentos más especiales y las enseñanzas que marcaron nuestro corazón. Bienvenidos al resumen de las lecturas del mes de mayo. Lectura del día. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 13, 26 a 33. En aquellos días, Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía de Pisidia con estas palabras: Hermanos míos, descendientes de Abraham, y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús, y al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen a cada sábado. No hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte, y sin embargo, le pidieron a Pilato que lo mandaran ejecutar, y después de cumplir todo lo que estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó entre los muertos, y ya resucitado, se apareció durante muchos días a los que los había seguido de Galilea a Jerusalén. Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres nos la ha de cumplir Dios a nosotros, los hijos, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Lectura del día. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 13, 44 a 52. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron con concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigimos a los paganos. Así nos los ha ordenado el Señor, cuando dijo: Yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaron y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe, todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos asusaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon de Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Lectura del día. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 6, 1 a 7. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no atendían bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: No es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles, y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba diciendo: en Jerusalén se multiplicaba gradualmente el número de los discípulos, incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, Pedro 2, 4 a 9. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa en los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas, que van entrando en las edificaciones del templo espiritual, para formar un sacerdocio santo
destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: He aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa, el que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos pues ustedes los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y esto se cumple en su designio de Dios. Ustedes, por lo contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó en las tinieblas a su luz admirable. Lectura del día. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 15, 1-6. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al final se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje, y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos, y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo: hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Lectura del día. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 15, 7-21. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Bernabé y a Pablo, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido como por primera vez se dignó Dios a escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito: Después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David, que no se había derrumbado, repararé sus ruinas y reedificaré para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice, Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer, lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes los predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Lectura del día. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 15, 22-31. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a alguno de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabas, y Silas, varones provenientes de la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: Nosotros los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo, enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro,
los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. Hemos decidido de común acuerdo elegir a 2 varones y enviárselos, en la compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, quienes les transmitirá la viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Los enviados se despidieron y cuando llegaron a Antioquía, reunieron a la comunidad cristiana y les entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de júbilo. Lectura del día. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 16, 11 a 15. Por aquellos días zarpamos a Troada y navegamos rumbo a Samotracia, al día siguiente hacia Neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tener las reuniones de oración. Ahí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia, de la tierra de Tiatira, comerciante en púrpura, que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo junto con toda su familia, nos hizo esta súplica: si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse a mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Lectura del día. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 16, 22 a 34. En aquellos días, la gente de la ciudad de los Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron a la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió al calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado. Sacó su espada para matarse, pero entonces Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de ahí y les preguntó: ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Lectura del día. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 17, 15 a 16. En aquellos días los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueron a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaban en Antena, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y dijo: atenienses, por lo que veo ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes verán sin conocerlo, el Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por hombres, ni en servido por mano de hombres, como si necesitara de algo de alguien, porque Él es quien da toda la vida, el aliento y cuanto tiene. De un solo hombre sacó todo el género humano, para que habitara toda la tierra, determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a Él y que lo encontraran aunque fuera en tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros,
ya que en él vivimos, nos movemos y somos, como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no toma en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar el universo con justicia, por medio de un hombre designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron: de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaba Disonio, Erogaita, una mujer que se llamaba Damaris, y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Lectura del día. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 1, 1 a 11. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús le contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenaré de fortaleza y serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevado a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando el cielo? Ese mismo Jesús que lo habían dejado subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Lectura de la carta de Pablo a los Efesios. Efesios 1, 17 a 23. Hermanos, pido a Dios, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les concede espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confirmamos en Él la eficacia de sus esfuerzos poderosa. Con esa fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies, y él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que en su cuerpo y plenitud, del que consuma todo en todo. Lectura del día. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 18, 9 a 18. En aquellos días Pablo tuvo una visión nocturna en Corintio, en la que le dijo al Señor: no tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo. Por eso Pablo se quedó allí 1 año y medio explicándoles la palabra de Dios. Pero cuando Galión era de los judíos, de común acuerdo se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal, donde dijeron: este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra para responder cuando Galión dijo a los judíos: si se tratara de un crimen, un delito grave, yo los escucharía. Pero si la disputa es acerca de las palabras, o de nombres, o de su ley, arréglense ustedes. Y los echó del tribunal. Entonces se apoderaron de Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal sin que Galión se preocupara en él lo más mínimo. Pablo se quedó en Corintio todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila.
Se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Lectura del día. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 18, 23 a 28. En aquellos días, después de haber estado en Antioquía algún tiempo, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, confirmando en él la fe a los discípulos. Un judío natural de Alejandría, llamado Apolo, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras, había ido a Efeso. Aquel hombre, estando instruido en la doctrina del Señor y siendo un ferviente espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud lo concierne a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Cuando lo oyeron, Priscila y Aquila lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Como él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que los recibieran bien. Cuando llegó, contribuyó mucho con la ayuda de la gracia al provecho de los creyentes, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Lectura del día. Primera lectura. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 1, 12 a 14. Después de la ascensión de Jesús a los cielos, los apóstoles regresaron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que dista de la ciudad, lo que permite caminar en sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, Simón, Judas y el hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con María, la madre de Jesús, con los parientes de Jesús y algunas mujeres. Segunda lectura. Lectura de la primera carta de Pedro, 1 Pedro 4, 13, 16. Queridos hermanos, alégrense de compartir ahora los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria, el júbilo de ustedes sea desbordante. Si los injurian por el nombre de Cristo, ténganse por dichosos, porque la fuerza y la gloria del Espíritu de Dios descansa sobre ustedes, porque ninguno de ustedes tenga que sufrir por criminal, ladrón, malhechor o simplemente por entrometido. En cambio, si sufren por ser cristiano, pero le da gracias a Dios para llevar ese nombre. Lectura del día. Lectura de los libros de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 19, 1 a 8. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo atravesó las regiones altas de Galicia y Frigia y bajó a Efeso. Encontró allí a unos de los discípulos y le preguntó: ¿Han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: Ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Pablo replicó: Entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: El bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Lectura del día. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 20, 17 a 27. En aquellos días, hallándose Pablo en Mileto, mandó a llamar a los presbíteros de la comunidad cristiana de Efeso. Cuando se presentaron, les dijo: Bien saben cómo me he comportado entre ustedes desde el primer día en que puse el pie en Asia. He servido al Señor con toda humildad en medio de penas y tribulaciones, que han venido sobre mí por las acechanzas de los judíos. También saben que no he encantimado nada de lo que fuera útil para anunciarles el Evangelio, para enseñarles públicamente en las casas y para exhortar con todo empeño a judíos y griegos a que se arrepientan delante de Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Ahora me dirijo a Jerusalén, encadenado en espíritu sin saber qué sucederá allá. Solo sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me anuncia que me aguardan cárceles y tribulaciones, pero la vida para mí no vale nada.
Lo que me importa es llegar al fin de mi carrera y cumplir el encargo que recibí del Señor Jesús, anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Por lo pronto, sé que ninguno de ustedes, a quienes he predicado el reino de Dios, volverá a verme. Por eso declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie, porque no les he ocultado nada, y les he revelado en su totalidad el plan de Dios. Lectura del día. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 20, 28 a 38. En aquellos días Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Efeso: miren por ustedes mismos y por todo el rebaño, del que lo constituyó pastores el Espíritu Santo, para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño, y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso estén alerta. Acuérdense que durante 3 años, ni de día ni de noche, he dejado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados de Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida. Yo no he considerado ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. Bien saben que cuanto he necesitado para mí y para mis compañeros, lo he ganado con mis manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así, para ayudar como se debe a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. Todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo, afligidos sobre todo, porque les había dicho que no lo volverían a ver, y todos los acompañaron hasta el barco. Lectura del día. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 22, 6 a 11. En aquellos días, el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó que le quitaran las cadenas. Convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, y llevando consigo a Pablo, lo hizo comparecer ante ellos. Como Pablo sabía que una parte del Sanedrín era de saduceos y otra de fariseos, exclamó: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, que ocasionó la división de la asamblea, porque los saduceos niegan la otra vida, sea de ángeles o de espíritus resucitados, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Estalló luego una terrible gritería, y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y declararon energéticamente: nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Quién puede decirnos que no le han hablado un espíritu o un ángel? El alboroto llegó a tal grado que el comandante, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó a traer a la guarnición para sacarlo de ahí y llevárselo al cuartel. En la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma. Lectura del día. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 25, 13-21. En aquellos días el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se detuvieron algún tiempo ahí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras: tengo aquí un preso que me dejó Félix, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos cuando estuve en Jerusalén. Yo les respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin carecerlo antes con sus acusadores para darle la oportunidad de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo a Cesarea y sin dar largas al asunto, me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que compensaran a ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús ya muerto, que Pablo asegura que está vivo. No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que lo juzgaran allá de esos cargos, pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo. Lectura del día.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 28, 16 a 20. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo, ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte, pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años etéreos pasó Pablo en su casa, alquilada. Ahí recibía de todo lo que acudían a él, predicaba el reino de Dios y le explicaba la vida de Jesucristo el Señor con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Lectura del día. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 2, 1 a 11. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elmitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y proselitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. 1 Corintios 12. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es lo mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Lectura del día. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Pedro 1, 18 a 25. Hermanos, bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, lo ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes, lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó entre los muertos y lo llenó de su gloria, a fin de que la fe de ustedes también esperanza de Dios. Así pues, purificados ya internamente por la obediencia a la verdad, que conduce el amor sincero a los hermanos, ámense los unos a los otros de corazón e intensamente, porque han vuelto ustedes a nacer, y no por una semilla mortal, sino inmortal, por medio de la palabra viva y permanente de Dios. En efecto, todo mortal es hierba, y toda su belleza es flor de hierba. Se seca la hierba y cae la flor. En cambio, la palabra del Señor permanece para siempre, y esa es la palabra que se les ha anunciado. Lectura del día. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, 1 Pedro 10 a 16. Hermanos, los profetas, cuando predijeron la gracia destinada a ustedes, investigaron también profundamente acerca de la salvación de ustedes. Ellos trataron de descubrir en qué tiempo y en qué circunstancias se habrían de verificar las indicaciones que el Espíritu de Cristo, que moraba en ellos, le había revelado sobre los sufrimientos de Cristo y el triunfo glorioso que los siguiría.
pero se dio a conocer que ellos no veían lo que profetizaba, sino que estaban reservados para nosotros. Todo esto les ha sido anunciado ahora a ustedes, por medio de aquellos que les ha predicado el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo, enviado del cielo, y ciertamente es algo que los ángeles anhelan contemplar. Por eso, viviendo siempre atentos y vigilantes, pongan toda su esperanza en la gracia que les va a traer la manifestación gloriosa de Jesucristo. Como hijos obedientes, no vivan conforme a las pasiones que tenían antes, en el tiempo de su ignorancia. Al contrario, así como es santo el que los llamó, sean también ustedes santos en toda su conducta. Pues la Escritura dice, sean santos porque yo el Señor soy santo. Lectura del día. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, Pedro 2, 2:5 y 9:12. Hermanos, como niños recién nacidos, deseen una leche pura y espiritual, para que crezcan hasta alcanzar la salvación, ya que han probado lo bueno que es el Señor. Acérquense pues al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas, que van entrando en la edificación del templo espiritual, para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios, por medio de Jesucristo. Ustedes son estirpe elegida, selección real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas de su luz admirable. Ustedes, los que antes no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Ustedes, los que antes no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. Queridos hermanos, como extranjeros que viven fuera de su patria, les recomiendo que se alejen de las pasiones bajas, que hacen la guerra al espíritu. Vivan entre los paganos de modo ejemplar, pues si los llegan a acusar de malhechores, las buenas acciones que son testigos los harán a ellos glorificar a Dios el día del juicio. Lectura del día. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, Pedro 4, 7-13. Hermanos, ya está cerca el fin de todo, por lo tanto, vivan con sensatez y en vigilancia para poder orar. Sobre todo, mantengan en continua actividad el amor mutuo, pues el amor sepulta una multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos con los otros, sin quejas, que cada uno, como buen administrador de la gracia multiforme de Dios, emplee para servir a los demás los dones recibidos. Quien habla sea mensajero de las palabras de Dios. Quien se dedica a servir a los demás, que los sirva con la fuerza que Dios le comunica, de modo que Dios sea glorificado en todo, por medio de Jesucristo, a quien corresponde la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. No se sorprendan, queridos hermanos, del fuego de la persecución que ha prendido por ahí para ponerlos a prueba, como si se los sobreviniera algo nuevo nunca visto. Al contrario, arréglense de compartir ahora los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria, el júbilo de ustedes sea desbordante. Lectura del día. Lectura de la carta del apóstol San Judas, Judas 17, 20-25. Queridos hermanos, recuerden las palabras que les predicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Consolídense sobre el cimiento de su fe santa. Oren movidos por el Espíritu Santo. Conserven en ustedes el amor a Dios, en espera de que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo les dé la vida eterna. A los indecisos traten de convencerlos, para arrancarlos del fuego de la condenación. A los otros manifiéstenles compasión, pero con cautela, aborreciendo aún la ropa contaminada por su mala vida. Al Dios único, nuestro Salvador, que puede preservarlos a ustedes de todo pecado y hacer que se presenten ante su gloria, gozosos y sin mancha, honor y gloria, fuerza y poder, por Jesucristo nuestro Señor, desde siempre y ahora por todos los siglos. Amén. Lectura del día. Primera lectura. Lectura del libro del Éxodo. Éxodo 34, 4b, 6, 8, 9. En aquellos días Moisés subió de madrugada al monte Sinai, llevando en la mano las 2 tablas de piedra, como les había mandado el Señor. El Señor descendió en la nube y se les hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó: Yo soy el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente y misericordioso y fiel. Al instante Moisés se prostró en la tierra y lo adoró, diciendo: Si de veras he hallado gracia en tus ojos, dígnate venir a orar con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura. Perdona nuestras inquietudes y pecados, y tómanos como cosa tuya. Segunda lectura.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Corintios 13, 11 a 13. Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y en armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y de la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes.